Hola, muy buenas y muchas gracias por acompañarnos en este otro espacio Atlanta Test Talk, un espacio para compartir y más de testing. Hoy nos place tener dos ponentes, dos profesionales de diferentes ramas, por decirlo de alguna forma, pero que vienen a hablar de un tema en común, un tema súper importante y que lamentablemente no está tan presente en nuestros proyectos y que tenemos que ser portavoces como tester y como también ente social para que así sea. Hablar de accesibilidad. Si no, pónganse a pensar en sus proyectos en verdad, si lo han tenido en cuenta durante el desarrollo, si siquiera lo validan. Le decía al principio que iban a ser dos profesionales de diferentes ramas. Por ejemplo, tenemos a Ignacio Brunet, que es un estudiante avanzado en comunicación y que pertenece a un grupo interdisciplinario donde se analiza la accesibilidad de diferentes enfoques. Por ejemplo, interesantísimo en audiovisual. Capaz nos comenta algo de eso, lo pueden preguntar luego al final de la charla. Y en el caso de Facundo, que trabaja en Abstracta y ha estado investigando sobre el tema, incluso escribió recientemente un post sobre sus primeros pasos con accesibilidad y también sobre herramientas que usamos en testing o que se pueden utilizar. Así que va a estar súper interesante. Ya les doy la palabra a los chicos, pero antes recordarle a la audiencia de que pueden dejar sus preguntas en ese panel derecho durante la charla o al final de ella, porque al terminar tendremos ese espacio para que tanto Ignacio como Facundo se lo puedan responder. Entonces, nada, bienvenidos chicos y les doy la palabra para que puedan llevar adelante la charla. Muchas gracias, Arcadio. Bueno, bienvenidos a todos a la charla. Hoy, como dijo Arcadio, vamos a estar conversando un poco de accesibilidad con mi compañero Nacho para mí. Y bueno, si querés arrancar, estamos. Bueno, primero que nada, gracias a Abstracta por dar el espacio para poder hablar de este tema tan importante. Un poco de presentación para dar un poco de contexto de dónde venimos cada uno. Como dijo Arcadio, yo soy estudiante avanzado de comunicación. Actualmente me encuentro en 3 investigaciones estudiantiles acerca de accesibilidad audiovisual, las distintas herramientas, cuáles son las posibilidades creativas y cómo afectan la metodología de producción de productos audiovisuales. Y bueno, venimos acá a compartir un poco algo bien interdisciplinar, como es la accesibilidad, y a ver qué sale. Bueno, primero quiero presentar un poco el mapa de ruta de lo que vamos a hacer hoy. Primero vamos a empezar a trabajar, hablando, perdón, sobre cómo es trabajar sobre discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos, haciendo una introducción a cómo es el trabajo en la temática, los distintos modelos históricos que se han hecho de la discapacidad y cómo la sociedad ha ido entendiendo la problemática a través de los años, y una introducción al marco normativo y legal que tiene la discapacidad tanto a nivel internacional como regional. Después vamos a pasar ya a lo que es la accesibilidad en sí, los conceptos básicos, las herramientas desde el testing de software, tanto para usuarios finales como para testers, y una pequeña reflexión sobre qué es hacer testing en accesibilidad. Por último, vamos a empezar a repensar un poco la noción de accesibilidad, que es realmente a lo que nos referimos cuando decimos que algo es accesible y por qué. Y vamos a presentar un problema estructural que ha desarrollado el campo de la comunicación sobre la temática de accesibilidad en los últimos años y posibles indagaciones que pueden haber desde Haití para esta temática. Bueno, primero, antes de comenzar, quiero presentar como una dinámica para cada uno, que cada uno piense una persona X que le venga a la mente y que reflexione sobre a quién ve y qué espacios comparte con esa persona. Y bueno, una vez que tengan eso presente, arrancamos. Antes de empezar con el tema 1, quería hacer un reconocimiento a María Lilian González, es una docente del área de Derechos Humanos del Servicio Central de Extensión y Actividades del Medio de la Universidad de la República. Ella fue la que hizo este recompilado de información en la primera sección de la presentación, y bueno. Bueno, primero que nada, hablar sobre cómo la discapacidad siempre ha sido una temática muy relegada al orden de lo privado, ¿no? Siempre tratada por aquellas personas que la sufren o sus familiares o espacios bastante restrictivos, y que como profesionales, tanto
de campos que tratan la accesibilidad como campos afines o espacios interdisciplinarios que atraviesan la temática, debemos comenzar siempre a trabajar desde la interrogante que plantean los llamados círculos de invisibilidad. Estos círculos de invisibilidad nos plantean que al no compartir espacios con personas en situaciones de discapacidad, tendemos a invisibilizarlas en nuestras acciones o nuestras prácticas e intervenciones, tanto en la vida profesional como particular. Por eso también es que quería un poco que ustedes piensen en esa persona que pensaron al principio, que muy probablemente la mayoría de ustedes hayan pensado en una persona totalmente normalizada, ¿no? Su padre, su pareja, su amigo, que probablemente sea una persona caucásica, hombre o mujer, pero sin una situación de discapacidad. Esto se debe justamente a cómo las personas en situación de discapacidad, desde una edad temprana, son relegadas, ¿no?, de los espacios en que compartimos todos nosotros, y eso genera como un ciclo permanente que profundiza y profundiza cada vez más la desigualdad social. Dicho esto, quería hacer un repaso histórico sobre cómo las sociedades han entendido la discapacidad a lo largo de la historia. Hay una tesis doctoral de Agustino Palacios, que la voy a dejar al final de esta presentación, que reconstruye cómo entiende la sociedad la temática bajo 3 modelos a través de la historia. Primero está el modelo de la prescindencia, que como dice su nombre, concibe a las personas con discapacidad como una persona de la que se puede prescindir socialmente, ¿no? Esto es más relacionado a una época más antigua, ¿no?, de la Edad Media, por ahí, que entendía que la persona en situación de discapacidad no tenía un rol social útil, o que no tenía nada para aportar. Entonces estas personas tenían que recurrir a estrategias caritativas para subsistir, y al orden justamente de lo privado y lo familiar. Después, con la llegada de las guerras mundiales y con el saldo que dejaron en los cuerpos de las personas, se empezó a hablar del modelo rehabilitador, ¿no? Por primera vez la ciencia toma la discapacidad como objeto de estudio y empieza a intervenir y a arreglar, en cierta forma, esos cuerpos modificados por los conflictos bélicos, y se comienza justamente una estrategia más asistencial sobre la discapacidad, ¿no? Las instituciones surgen como concepto de asistencia a personas vulneradas en situación de discapacidad, y justamente es cuando comienza un ciclo entre instituciones y discapacidad de dependencia total, ¿no? En las últimas décadas ha surgido el modelo social, que ya no entiende a la persona en situación de discapacidad como una persona que necesita de asistencia, sino que la entiende como un sujeto de derecho, y la aborda la discapacidad desde una estrategia social, ¿no? Esto se da a partir de una lucha histórica, especialmente en los años 70 y 80, de distintas comunidades, tanto en el primer mundo como en el tercer mundo, y una estrategia más ligada a lo social y a entender que es una lucha colectiva, no solo de aquellas personas que se encuentran en situación de discapacidad o que tienen algún pariente conocido en ella, sino una estrategia a nivel sociedad. Una buena forma de ver cómo las sociedades entienden estas problemáticas o temáticas es a través de distintas prácticas y acciones que se han hecho a lo largo de la historia, y las leyes y las convenciones y los tratados son una buena forma de ver cómo evolucionan dichas cosas. Quería traer la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU del 2006. En esta convención se ve consagrado el modelo social de la discapacidad, ¿no? Es una convención que no contiene ningún derecho específico sobre discapacidad, sino que es una reivindicación de los derechos humanos básicos que todos y todos tenemos, pero específica para una población que se ha visto vulnerada a través de la historia. De esta convención me pareció relevante sacar 2 elementos en concreto. Una es la definición de persona con discapacidad que desarrolla la ONU. Es importante destacar que este documento, esta convención,
se hizo en colaboración con distintos colectivos y organizaciones sociales que se dedican a la temática, y que al ser del 2006, esta es una temática muy volátil y que evoluciona de una manera muy rápida, y eso hace que probablemente muchos de los que hayan estado de acuerdo con esta convención y con la terminología específicamente de esta convención, hoy capaz que opinarían diferente, ¿no? La ONU define a las personas con discapacidad como aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales, a largo plazo, y que interactúan con diversas barreras que pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Hay tres cosas que me gustaría sacar de acá. Primero es una clasificación que hace la ONU sobre la discapacidad. La define en 4 categorías: física, mentales, intelectuales y sensoriales. Esto no es menor, ya que da un marco conceptual para la discapacidad. La segunda es que define a la discapacidad como el resultado de una interacción negativa entre la persona y sus particularidades y su entorno, ¿no? O sea, la discapacidad es el resultado de una persona interactuando con un ambiente y encontrando barreras para esa interacción. Esto quiere decir que, punto 3, es modificable, ¿no? Si nosotros empezamos a modificar esos entornos, esas prácticas, esos servicios, esta interacción o este saldo negativo que hay sobre esa interacción desaparecería. Ahora, es importante también recalcar una vez más que esta definición tiene más de 10 años. Eso quiere decir que muchos no están de acuerdo con esto, y especialmente con la terminología usada, ¿no? Se refieren a deficiencias físicas, mentales, intelectuales, en vez de rasgos particulares de una persona, por ejemplo. Segundo, voy a tomar agua. Otro concepto que quería sacar de esta convención era el concepto de diseño universal. Este es un concepto que fue acuñado originalmente en el campo de la arquitectura por un arquitecto, valga la redundancia, Ronald Mace. El diseño universal refiere al diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. Esto quiere decir que se diseñe un producto o servicio desde el principio considerando a todas y todos sin ningún tipo de discriminación, tanto desde el usuario final al que se piensa, como el uso al que se piensa, ¿no? Esto es muy propio del campo de la arquitectura, ¿no? Y del diseño de espacios que van a ser multifacéticos en su uso, por así decirlo. Después vamos a volver de vuelta sobre este concepto de diseño universal y por qué es importante para la accesibilidad. Ya yendo a un plano más nacional, hay distintas leyes que son importantes, dado que a través de estas son las que los colectivos y personas particulares a nivel nacional pueden hacer valer sus derechos, ¿no?, reconocidos en nuestras leyes. Hay algunas que son específicamente sobre la temática de discapacidad y otras que son sobre temáticas relacionadas a la accesibilidad, de las que vamos a volver en la parte final de esta charla. Pero por ahora vamos a mencionar dos de estas presentes: la ley de aprobación, que es la ley en donde el Estado uruguayo reconoce y suscribe al Tratado de la ONU. Que haya esta ley nacional le permite, por ejemplo, a las personas internacionales, a las personas particulares, reclamar en una corte internacional sobre los derechos que establece la convención, ¿no? Porque el Estado uruguayo, al reconocer y suscribir a este tratado, también recibe nuevas obligaciones sobre su población. Después, en el 2010, se puede ver que está la Ley de Protección Integral para personas con discapacidad. Es una ley generalista en donde tiene artículos de diversas temáticas como educación, salud y trabajo. Al igual que el Tratado Internacional de la ONU, no es una ley que reivindique derechos no asegurados en otros tratados y leyes, sino que trata sobre la reivindicación para una población específica que se ha visto vulnerada en sus derechos. Ahora, ¿cómo pasar de toda esta teoría y de las leyes y tratados internacionales a la práctica, ¿no? La convención aprobada por Naciones Unidas da una posibilidad.
que es justamente lo que estamos haciendo nosotros. Romper los círculos de invisibilidad tanto a nivel social como académico y profesional y reflexionar colectivamente sobre la temática. Ahora, ya doy paso a mi compañero Facundo. Cuando hablamos de accesibilidad, realmente, ¿qué entendemos por accesibilidad en la práctica, ¿no? Son todos aquellos prácticas que dan acceso al contenido, servicio o similares. Y acá le doy paso a Facundo. Bueno, muchas gracias. Para nosotros, decir la accesibilidad aplicada al testing o sobre sistemas, es decir que un sistema se refiere y que esté desarrollado para que las personas en situación de discapacidad puedan utilizarlo sin ningún tipo de barrera. Esto que se planteaba antes, que la persona no es la que lleva la discapacidad, sino que su entorno la que la limita, y para esto nosotros tenemos que trabajar. Las personas pueden percibir, comprender y navegar e interactuar entre los sistemas, y gracias a esto logran contribuir para la mejora de los mismos. ¿Qué pasa? Que si nosotros dejamos que, o mejor dicho, rompemos estas barreras para que las personas no puedan utilizar los diferentes sistemas, esto conlleva que los mismos van a poder tener una implicancia dentro del desarrollo y así mejorar para que ellos mismos o para que todos podamos utilizarlo de igual manera. No obstante, la accesibilidad en los sistemas no solo beneficia a aquellas personas, como dije, sino que a todos en su totalidad, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentre. Tanto en vida cotidiana, por ejemplo, yendo a una biblioteca en la que no podemos utilizar audio y tenemos que utilizar el subtitulado, o, no sé, tenemos los parlantes rotos, o ese tipo de situaciones que nosotros la vemos como un problema y nada más, que en realidad es una situación en la que nosotros nos encontramos, en la que no podemos utilizar ciertas herramientas. Hoy en día, los sistemas son un recurso muy importante en muchos aspectos de la vida de todas las personas, ya que cada vez son más los servicios que se encuentran de forma web o mobile. Es sumamente importante que estos sean totalmente accesibles de cara a cumplir con el derecho humano básico que comprende el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, facilitando así la igualdad de acceso y oportunidades para todos. Para esto existe una estandarización que fue desarrollada por la WCAG 2.1, que fue publicada en 2018. La misma lo que hace es marcar ciertos puntos para que el desarrollo de los sistemas sean accesibles desde un principio. Lo que nos ayuda a nosotros, como testers, tomar esos puntos para realizar las validaciones una vez que los sistemas ya son desarrollados. Ahí pasamos a ver cuáles son esas herramientas que nos ayudan a nosotros a hacer estas validaciones. Bueno, con el avance de las tecnologías, ahí fueron creadas muchas herramientas que, bueno, nos ayudan con estas validaciones y que cumplen con los estándares de la normativa. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos dos grandes tipos de herramientas. Aquellas herramientas que son en realidad creadas para los usuarios finales y aquellas herramientas que son creadas con el fin de validar un sistema. Entonces, las herramientas que son utilizadas por usuarios finales o desarrolladas para usuarios finales serían, en este caso, el Zoom para dispositivos móviles, lectores de pantalla y los Zoom para dispositivos móviles y los lectores de pantalla. ¿Qué pasa? Estos nosotros los tomamos propios o nos apropiamos de estos para tomar lugar o hacer uso de ese lugar que deberían tener los usuarios, y al ponernos en su lugar podemos validar que la funcionalidad se está cumpliendo y nosotros poder entenderlo desde ese punto de vista. Por otro lado, también tenemos estos otros validadores que son para el uso del testing o del desarrollo en general, que son herramientas que validan estos estándares que se plantean en la normativa, tanto el contraste de colores, los validadores automatizados y los checklists. Estos son bien herramientas para aquellas personas que están validando el sistema. Ahora pasamos al Zoom en dispositivos móviles. ¿Qué es el Zoom en dispositivos móviles? Se debe tener en cuenta para aquellas personas que cuentan con discapacidad visual reducida. El mismo se activa presionando 3 veces sobre la pantalla. Lo que realiza es como en la computadora cuando vos abrís la lupa, que vos, dependiendo de dónde vayas moviendo la lupa, eso va a tener un mayor tamaño. De la misma manera funciona sobre el celular. No vas a tener una lupa
un rectángulo, pero sí la pantalla va a verse aumentada y de esta manera aquellas personas van a poder diferenciar mejor los objetos, imágenes, cualquier tipo de objeto que se encuentre dentro de la pantalla y en el sistema. Para desactivarlo, de la misma manera como se activa, se aplica 3 veces y el mismo se va a ir. Bien, luego podemos pasar a los lectores de pantalla, que los lectores de pantalla son herramientas que cumplen también un rol sumamente importante para que un sistema sea accesible, debido a que son la entrada de información para aquellas personas que se encuentran en situación de discapacidad visual. Es importante a la hora de testear los títulos, párrafos, botones, imágenes, todos estos objetos que veníamos nombrando, que se encuentren en el mismo orden que el visual y también tener en cuenta que para que estos objetos puedan ser reconocidos por los lectores de pantalla, deben tener texto alternativo. ¿Qué pasa? Si una imagen que no cuenta o un párrafo no cuenta con el texto alternativo, el lector de pantalla no puede obtener esa información y por lo tanto no va a poder reproducir el sonido. Los dos lectores de pantalla más importantes son Talkback y VoiceOver, que TalkBack es la herramienta de Android y VoiceOver es la herramienta que se utiliza en iOS. Los mismos están en el sector de accesibilidad justamente dentro de configuraciones y de ahí se puede activar para su uso. Después tenemos contraste de colores y también tocamos el tema de los filtros de colores. Nosotros encontramos dos grandes herramientas, que son estos que están nombrados acá abajo, que por un lado tenemos para iOS los filtros de colores, que tiene la escala de grises, filtro de rojo-verde, filtro de verde-rojo y filtro de azul-amarillo. Estos filtros, ¿por qué son así? Esto es debido a el cierto grado de daltonismo o el tipo de daltonismo que puedan llegar a tener los usuarios. Esto lo que ayuda es, si alguna persona tiene, por ejemplo, protanopia, que es el que tiene aquellos problemas con los rojos y los verdes, ahí regula los colores para que pueda distinguir las cosas con mucha más claridad. Por otro lado, tenemos el Color Contrast Analyzer, que es una herramienta de escritorio, que lo que nos permite es obtener muestras de los colores de los objetos principales y el contraste que tienen para ver, el fondo que tienen para validar el contraste. ¿Qué pasa? Que si el contraste no es el adecuado para aquellas personas que se encuentran en situación de pérdida visual, van a tener problemas en la diferencia de los objetos. ¿Qué pasa? Estas personas, si no tienen si tienen un contraste equivocado, van a perder mucha información que es muy fácil de corregir con esta herramienta. La misma funciona tomando una muestra de los colores, como les dije, tanto del primer objeto como el del fondo, y devuelve los valores de contraste que tienen. Si estos no cumplen con los estándares de la WCAG 2.1, como veníamos nombrando, es la normativa, la herramienta puede encontrar mediante diferentes barras los niveles de compatibilidad entre ambos colores para lograr un contraste que sea correcto. Lo bueno de esta herramienta es que aparte de corregirte el contraste entre los colores, también cuenta con una opción que te permite obtener resultados para que pueda ser presentado en informes. ¿Qué pasa? Nosotros encontramos un incidente de contraste de colores, lo validamos con esta herramienta y bueno, generamos este informe. Como recomendación a la hora de utilizar la herramienta y generar estos reportes, lo mejor sería obtener el valor que genera este incidente, o sea, el valor de contraste erróneo, y por un lado, y luego desde otro lado, modificando con las barras, obtener el contraste correcto dependiendo del nivel de la norma. Entonces, nosotros generamos un reporte que cuenta con el valor equivocado y por otro lado, el valor correcto. Perfecto. Ahora pasamos a los validadores automatizados. Los validadores automatizados son herramientas muy importantes a la hora de testear la accesibilidad en los sistemas. Los mismos realizan un escaneo de los objetos dentro de la pantalla de los sistemas y van recopilando la información para luego generar un reporte en el cual se muestran los errores que existen. Estos errores pueden ir desde
la falta de texto alternativo, por ejemplo, para VoiceOver, el contraste de colores con el Color Contrast Analyzer, por lo que considero que es un reporte bastante completo que se genera, pero que es importante no dejar que se hagan las pruebas solo por estos validadores. ¿A qué me refiero con esto? Son muy completos, pero los mismos siempre tienen que tener una visión humana debido a que pueden dar falsos positivos en algunos casos o saltearse algunos objetos que pueden llegar a tener error. Las dos herramientas que yo tuve la suerte de trabajar fue Test de Accesibilidad, que esta es para Android, y Axe, que es tanto web como también para Android. Las mismas, como les digo, es como un bólidas play y es como que grabar a la pantalla, va leyendo cada objeto y ahí una vez que termina la pantalla te genera el reporte. Luego, para acompañar estos validadores automatizados y en general las herramientas nombradas, utilizamos esta checklist que es una buena forma de acompañar las herramientas. Fue elaborada por Paul James Adams y la misma cuenta con diferentes puntos importantes divididos por niveles. Es una gran ayuda ya que nos sirve tanto como recordatorio, si nos olvidamos de algo, como así también para utilizarlo como definition of done dentro de los sistemas a probar. Lo bueno que tiene esta checklist es que, no sé si se llegará a visualizar bien abajo, pero vieron que existen 3 checks que dice Level A, Level AA y Level AAA. ¿Qué pasa? La checklist va a variar dependiendo del nivel al que nosotros estemos apuntando. Tal vez nosotros queremos apuntar al nivel A, que es el más bajo, y simplemente se nos van a mostrar los valores de la checklist que debemos completar. Una vez que decidamos a qué valores estamos apuntando, la configuramos y nos va a generar esta lista. Y como cierre a estas herramientas de testing y cómo utilizarlas, es importante tener en cuenta que desde nuestro rol como testers, lo más importante es velar por la calidad de los sistemas. Y creo que conociendo un poco más las diferentes realidades que pueden llegar a tener los distintos usuarios, se puede aportar mucho con el simple uso de las diferentes herramientas que se nos presentan. Todas estas que fueron nombradas y hay muchas más también por investigar. Teniendo esto en cuenta, creo que una forma completa de realizar testing de accesibilidad sobre los diferentes sistemas es con el uso de las herramientas planteadas y, como les digo, estas otras que también existen que siempre son bienvenidas, ya que son todas complementarias entre sí. No solo hay que hacer uso de las herramientas automatizadas, como les dije hoy anteriormente, sino que debemos tener en cuenta, y esto es algo muy importante, el hecho de que las personas debemos aún tener en cuenta qué es lo que se está haciendo y poner el ojo sobre las pruebas de accesibilidad para que no se nos pase nada por alto. Bien, ahora pasamos a cómo podríamos repensar la accesibilidad. Nacho, te dejo con eso. Gracias, Facu. Bueno, ahora la idea es un poco hacer un ejercicio de análisis más ontológico, ¿no? Sobre más ir a lo que es la accesibilidad, el ser. Una cosa que podríamos empezar a reflexionar es más desde el campo de la comunicación, ¿no? La accesibilidad así, en sí como disciplina generalista no es muy fuerte, sino que siempre ha habido a través de otras disciplinas o campos de investigación más amplios, más como una subdisciplina. Desde la comunicación o de la comunicación audiovisual, que es de lo que yo me especializo, podemos encontrar la accesibilidad más, hasta hace no mucho, como una subdisciplina de la traducción audiovisual, ¿no? Todo eso que entendemos como prácticas para traducir un audiovisual de un idioma a otro, o de una lengua, mejor dicho, a otro. Bueno, y así como el concepto de diseño universal fue un concepto que migró desde la arquitectura, ¿no? A algo más general sobre la accesibilidad y al punto de que llegó a estar contenido en un tratado internacional sobre discapacidad, ¿no? Podemos tomar algunas reflexiones que han habido en los últimos años en el campo de la accesibilidad audiovisual y extrapolarlas desde ese campo a Haití. Bueno, primero que nada, empezar a repensar la accesibilidad desde hacia quién va dirigida, ¿no? Si vemos, como mencionamos hoy,
las leyes y los estándares y los tratados son una buena forma de ver, ¿no? Son una forma de registro de cómo las sociedades entienden a lo largo de la historia los distintos fenómenos y temáticas. Si nosotros vemos este estándar de circulación internacional del 2017, vemos que cuando se refiere a sus principales usuarios objetivos, habla de aquellas personas que por condiciones ambientales o circunstancias donde no pueden acceder al sonido, sea alrededores ruidosos, el sonido no está disponible, está muteado, no tiene parlantes, o el sonido no es apropiado, ¿no? Ya no es para aquella persona que necesite de la traducción, ¿no? Hablando de traducción audiovisual, de una lengua a otra, sino que es para todo aquel que por una situación circunstancial o situacional necesite de la herramienta para acceder al contenido, en este caso del sonido del producto, ¿no? Después vemos estudios como el que hizo Ofcom en 2006, en donde estudió que de los 7.5 millones de usuarios de subtitulado para sordos, que es una herramienta que seguro alguno vio en Netflix, que hay como cuando ponen subtitulado, está el subtitulado común, el estándar, y un subtitulado que creo que se llama descriptivo en Netflix, que te va poniendo también la descripción de los sonidos que van pasando. Eso también se conoce como subtitulado para sordos, que es una herramienta específica para dar acceso a contenidos audiovisuales a personas en situación de discapacidad auditiva o sordos, como les gusta que le digan. Bueno, descubrió que de los 7,5 usuarios, millones de usuarios de subtitulado para sordos en el Reino Unido, 6 millones no tienen ningún tipo de pérdida de la audición. Esto aquí da como un registro de quién realmente está usando las herramientas que fueron en un principio pensadas para personas en situación de discapacidad. No solo las personas en situación de discapacidad se benefician del avance, por suerte, que ha habido en los últimos años, especialmente en países del primer mundo en esta temática, sino que personas de otros colectivos, como personas de la tercera edad, personas migrantes que no tienen la lengua madre, en este caso si migran a Uruguay, el español. O sea, hay gente beneficiada inesperadamente, por así decir. Esto nos da pie a lo que algunos autores en comunicación ya están planteando, es una noción más amplia sobre el concepto y el alcance de la accesibilidad audiovisual. Y esto también podemos extrapolarlo a Haití, ¿no? Capaz que la implementación de un sistema más funcional, de las herramientas de accesibilidad, como puede ser el lector de pantalla, por ejemplo, puede beneficiar a otras poblaciones que debido a temas circunstanciales o situacionales no pueden acceder a la pantalla o a la imagen de la pantalla, por así decirlo. Después está el siguiente paso, ¿no? Que hay que hacer después de concretar o de asegurar el acceso al contenido, que es lo que dan las herramientas de accesibilidad, tanto de sistemas como audiovisual, que es el acceso a la creación, ¿no? Encontrar una metodología o una estructura de trabajo en donde no solo se le dé acceso a las personas en situación de discapacidad desde las personas que no tenemos una situación de discapacidad, sino encontrar una forma de trabajar o de crear un producto que no sea desde una perspectiva paternalista, por así decir, ¿no? Desde nosotros para ustedes, sino que algo que sea creado por todos para todos. Desde audiovisual podemos encontrar números bastante llamativos. Por ejemplo, en el Reino Unido hay un estudio que encuesta a todas las personas empleadas en el país y descubre que el 14% de las personas empleadas considera que tiene algún grado de discapacidad. En cambio, si vemos datos del censo del Reino Unido, encontramos que en la industria audiovisual el número de personas empleadas en situación de discapacidad o que considera que tiene algún grado de discapacidad es el 0,3% del total de los empleados, ¿no? Ahí hay una brecha en quién está haciendo los productos audiovisuales, ¿no? Y para quién. Porque hay muchísima más gente, digamos, empleada en situación de discapacidad en general que en la que hay en la industria audiovisual. Esto legitimina la producción de una cultura dominante, en el caso
del audiovisual, que es un producto cultural. Y acá lo que denota esto es un problema estructural dentro del campo tanto audiovisual como en otros campos, que habla de un déficit en el acceso a la creación y para lo que algunos autores del campo de la comunicación han llamado lo que el autor Greco determina como una grieta entre el realizador y el usuario, ¿no? Él define a esta grieta como una multifacética grieta que puede existir entre aquellos quienes hacen y aquellos quienes usan un artefacto, ¿no? Y esto es interesante porque es una definición, o un concepto, mejor dicho, generalista, no refiere únicamente a la industria audiovisual o el campo de la accesibilidad audiovisual, sino que habla de un artefacto, de una cosa, ¿no? En el más sentido de la palabra cosa. Y esto puede ser un producto audiovisual o puede ser un producto del campo de la informática. Bueno, en audiovisual, dado que ha sido como una subdisciplina bastante efervescente en la última década especialmente, la accesibilidad audiovisual, hay distintos autores que ya están primero haciendo un análisis más profundo sobre esta grieta y más desarrollado, sino que también planteando soluciones a la misma, ¿no? Hay un autor llamado Romero Fresco, que al final de la diapositiva les dejo todas las referencias y fuentes, que habla sobre la necesidad de un cambio en la industria desde la metodología de trabajo y cómo pasan el producto desde la creación hasta la distribución del mismo, ¿no? Y plantea la necesidad de cerrar esa grieta a través de la introducción de estas personas en situación de discapacidad que están siendo relegadas del proceso de creación en el proceso de realización de los productos. Si hacemos una extrapolación al campo de IT, también podríamos hacer algunas indagaciones, ¿no? O posibles soluciones ante la existencia de una posible grieta, ¿no? Acá paso de vuelta la palabra a Facundo. Bien. Bueno, en base a estas indagaciones que decía Nacho, se nos ocurrió reflexionando sobre por dónde podría estar representada esta grieta, y nosotros creemos que es en la metodología de trabajo que domina históricamente el área de IT. Dado que hoy en día el área de informática existen muchos grupos de desarrollo en los que todavía no se trabaja desde un principio con un equipo multidisciplinario, sino que es el equipo, por ejemplo, el equipo de desarrollo, el que crea un producto para que luego pase al área de testing, donde se valida, y luego pasa a los usuarios finales. Ahí es donde nosotros podemos visualizar esta brecha de la que venía hablando Nacho. Entonces, ¿qué podemos hacer para o qué podemos razonar en base a esto? Es en la metodología el problema. Entonces, la metodología en cascada, en el que cada área en esta metodología en cascada, en el que cada área del desarrollo está separada para realizar distintas tareas que implican desarrollar un sistema en la que se puede encontrar la grieta. Pero si desde un principio tenemos un equipo conformado por todas aquellas personas que tienen valor para aportar sobre nuestro producto, como lo plantean las metodologías ágiles hoy en día, que es muy común ver hoy en día que se trabaja en Scrum, que se trabaje con ciertos eventos de la metodología, que puede ser una daily, puede ser una planning, puede ser una grooming, pueden ser hay muchas herramientas las cuales tomar para poder empezar a cambiar esta grieta. Entonces, lo que se plantea esto, de que la grieta generada entre el desarrollador y el producto final se va a ver reducida por esto que se plantea de generar un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque se están contemplando todos los ángulos de la solución desde un principio y no a partir de que nos llegan las tareas en cada etapa. Teniendo en cuenta esto y analizando la vanguardia de aquellas áreas de trabajo que tienen más experiencia sobre el tema de accesibilidad, como puede llegar a ser comunicación o audiovisual, podemos llegar a la idea de que incluir personas que se encuentran en situación de discapacidad o todas aquellas que se puedan ver beneficiadas como usuarios a partir de la herramienta que vayamos a aplicar a la hora de desarrollar nuestro sistema, llegaremos a un producto mucho más accesible y menos costoso que si se desarrollara sin un equipo multidisciplinario. Entonces, ¿qué entendemos sobre esto? Es que tal vez el enfoque que se le está dando hoy en día a la nueva estructura de trabajo en informática, o a donde se está queriendo ir, de manera inconsciente ya nos está ayudando. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es de forma consciente
como personas y como equipos de trabajo, empezar a incluir a esas otras personas que tal vez estamos dejando por afuera y que tienen mucho valor para aportar, dado que el producto o sistema está apuntando hacia esas personas. Creo que esto es algo que nos debería llevar a pensar a más de uno de nosotros y bueno, cómo poder generar o reducir esa brecha lo más posible. Y para finalizar, tenemos una pequeña consigna que, bueno, es importante aclarar que esta temática, en términos generales, es muy poco explorada y que este planteo esa forma de posible línea de indagación en el campo, esto que yo les decía de generar ese bichito de qué podemos hacer. Nos gustaría saber qué piensan ustedes y cuáles creen que puedan ser las áreas en donde pueda estar representada esta brecha y qué herramientas existen en el campo como para amortizarla. Bien. Y no sé si queda alguna pregunta o... Sí. Acá sí, Arcadio, abrimos la ronda Me de estoy preguntas. sumando bien. yo. Bien. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, sería buenísimo que los presentes, si tienen alguna respuesta para esa última pregunta, si quieren vuelven a poner y ahí la puedan poner también en la sesión de preguntas y capaz podemos intercambiar sobre eso. No sé, Ignacio, si No, puedes ponerla. no están tan obligados a responder, es más que La nada... diapositiva anterior, Sí, es donde está la consigna. ¿cómo era? Bueno, pensar cuáles creen que pueden ser las áreas donde puede estar representada la brecha esta que le decíamos y qué herramientas existen en el campo para achicarla o amortizarla. Si creen Eh, que existe una brecha, ¿no? Capaz que sí, sí, es ustedes me que, dicen, claro, no, la verdad que no me parece. Que es también es más, una respuesta válida. exacto, es más sobre generar indagar cada uno de qué piensa o qué entiende o cómo lo ve representado en el área donde trabaja. Tal vez no tiene una respuesta hoy, pero ya con que se queden con una idea de qué se puede hacer para solucionar, ya nos quedamos contentos también. Esto iba a decir yo, ¿no? Creo que el objetivo de la charla incluso es eso, es pensar en esta pregunta, es que cada cual en su espacio vea en verdad o en su ambiente, incluso en su entorno, si existe esta brecha y si existe algo que se pueda hacer. Y creo que esta charla Exacto, viene a eso también, ¿no? Viene a visibilizar eso, a ayudar a hacer pensar y a ver en nuestros equipos qué más podríamos hacer. Ahí en base a exacto. eso, algunas preguntas, como por ejemplo, ahí cuando Facu hablaba del tema de las herramientas y incluso mostrabas las checklists y algunas propuestas de cómo deberían ser las pruebas. Ahí veíamos que algunas son automatizadas, ¿no? Sí, Y hay un quería par de herramientas en preguntarte automatización. como en tu experiencia, si ejecutaste alguna de estas pruebas, más o menos esfuerzo, tiempo, ¿qué representa hacer pruebas de accesibilidad en un sistema? Bueno, con estas herramientas automatizadas, la realidad es que el tiempo que conlleva no es mucho, dado que lo que nosotros debemos hacer es simplemente ir movilizándonos, como por ejemplo, si nosotros queremos hacer un flujo de compras para un carrito, lo que tendríamos que hacer es activar este grabador, si se le quiere llamar, o validador. El mismo, mientras que vos vas haciendo el flujo, tocando los diferentes botones del sistema, y scrolleando para ver qué es lo que querés, la misma herramienta va grabando el paso a paso que vos vas haciendo y va grabando los objetos que tiene la pantalla y ya el mismo ya eso lo guarda. Una vez que vos terminás con la prueba, que la hace de forma funcional, eso te genera un reporte de cuáles, en qué pantallas y sobre qué objetos existen los problemas, si es que existen. Y te dice también, por ejemplo, cuáles son las discapacidades o las capacidades diferentes que están afectando directamente a esos problemas. Porque vi, por ejemplo, No, había algunas. Ahí va, disculpa. no, no te dice en concreto qué situación de discapacidad estás atacando, pero sí te lo compara te lo lleva a colación de la mano de la checklist, que la checklist lo que hace es ponerte esta normativa, lo que hace es ponerte, sí, no sé, necesitamos cierto contraste de color por tal cosa. Está, perfecto, los valores son estos. Vos entendiendo a qué lleva el contraste de color, podés asociar que eso es por un tema de discapacidad visual, por ejemplo. Yo me enteré aquí en la charla que soy protanopia, sufro de protanopia. Entonces, el tónico confunde los verdes y los rojos y en algunas aplicaciones he tenido ese tipo de problema, ¿no? Es algo Eso que está también. bueno, es Y aquí me pregunta si considero que tengo una discapacidad
y capaz a primera digo que no, y sin embargo ahí tengo una y capaz no la tengo tan presente, ¿no? Y en ocasiones me afecta. Ahí la pregunta anterior iba por el tema de si en el estudio pudieron ver o pudieron interiorizar, saber, aprender, no sé, sobre cuáles son estos tipos de discapacidades que más se ven afectadas. Capaz podría ver tú en el caso de audiovisual, Ignacio, pero también muy relacionado a IT, ¿no? Porque es medio evidente el tema de visual y auditiva, pero las otras, ¿cuál más cree que podría? No sé si incluso podríamos identificar alguna de las discapacidades que capaz no son tan comunes como esa, pero sí también se pueden ver afectadas. Hay algunas que son más cognitivas. Sí, va por ahí. Yo supongo que se está refiriendo al estudio de Ofcom que mencioné. Sí, las principales, o sea, las discapacidades más presentes, digamos, a nivel sociedad, son la sordera y la ceguera, o la baja visión, que es un nivel de ceguera, o la pérdida auditiva, que también es un nivel de sordera. Pero las otras, las más comunes, digamos, que plantean barreras para la interacción con sistemas, productos, etc., son principalmente cognitivas. Para eso, por ejemplo, fuera de Haití, o también en Haití, también en diseño de aplicaciones más en el sentido de la experiencia usuario, existen herramientas como la lectura fácil, que es una forma de redacción que permite a personas en situación de discapacidad cognitiva una mejor comprensión de lo que se está intentando transmitir en el mensaje. Y si no, otro tipo de discapacidad, ahora no se me viene ninguna a la mente, digamos, que podamos aplicar al consumo de productos del estilo de sistemas, ¿no? Pero, bueno, Exacto, veo que teniendo eso presente, también podríamos concentrar nuestras pruebas usando herramientas que nos faciliten este tipo de... Porque, por ejemplo, recientemente estábamos analizando en la empresa una herramienta que se llama Funkifi, que en verdad no es libre, pero está buena porque lo que hace es simular diferentes discapacidades. Tiene 11 simuladores y muchos de ellos son, por ejemplo, estos. Por ejemplo, para las personas disléxicas. ¿Y cuánto podría ser? No solo iba al fondo, cuánto de accesibilidad estaba la forma de escritura o de forma de incluso representar el escrito para ayudar a este tipo de también discapacidad. Y habían otras, no solo visuales y auditivas, sino incluso temblor de la mano, que también hoy todo va mucho al iPhone, y también eso podría ser varias enfermedades que están, que tienen este problema y cómo Sí, yo lo creo que las una aplicaciones se herramienta pueden que poner como que sean más, para que puedan sentir más o no el temblor, para que puedan tener una mejor interacción con esas cosas. Sí, es correcto. Una herramienta de las que vimos hoy, tal vez para el tema de cuando tiembla la mano o algo así, es, por ejemplo, el zoom. Al tener los botones más grandes, vos tenés un espacio más amplio en el que tocar y tal vez el movimiento de tu mano no genera errar. Ahí va. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo funciona la regulación en Uruguay con respecto a la accesibilidad? en Eso, general, o aplica a Haití o aplica... no, viene como respecto a la accesibilidad. Igual ahí yo también quería preguntar sobre eso, ¿no? Ya aprovecho la pregunta. Con respecto a Haití, porque sabemos que hay países como Estados Unidos que tienen regulaciones para sistemas que se circulan de carácter público y tienen que tener cierto nivel, esto que mencionaban de AA o AAA, para que puedan ser comercializados o publicados. Y eso está buenísimo. A veces pensamos que es la solución, ¿no? Que para que se tenga más en cuenta en nuestro proyecto el tema de accesibilidad, tendría que haber una ley que lo exigiera, disculpa, y cuando en verdad debería estar más en el impacto social que tiene y en la conciencia de quienes hacemos los productos. Pero bueno, ahí los invito a que sea la respuesta de ambas cosas, ¿no? ¿Cómo funcionan las regulaciones en Uruguay con respecto a la accesibilidad general? Y si saben si hay alguna o algún proyecto capaz que incluya también en la parte IT. Bueno, en general, digamos, no hay como una ley generalista sobre la accesibilidad. Se pueden encontrar cosas en distintos lugares. En las leyes que mencionamos hoy, por ejemplo, tanto en la ley del 2001 para personas discapacitadas, valga el término, que plantea la lengua de señas como una lengua natural de Uruguay y el derecho a las personas hablantes naturales de lengua de señas que son sordos, de acceder a la información y a la cultura a través de su lengua. También hay la regulación para personas migrantes y personas mayores, que es una aprobación de un tratado internacional también de la ONU,
también lo mismo reivindica el derecho al acceso, tanto a la información como a la cultura de esas poblaciones. O sea, son todas regulaciones que garantizan derechos a poblaciones específicas, pero no las regularizan, digamos, a través de fiscalización, por ejemplo, ¿no? Que ha sido bastante efectivo en los últimos años, por ejemplo, en audiovisual. Después otra ley que creo que también tiene algo de Haití, pero agarren con pinzas lo que digo, es la ley de medios audiovisuales, que es la que también regulariza la accesibilidad audiovisual en televisiones uruguayas. El gran problema de esa ley es que plantea mucho, pero no va a la práctica, ¿no? O sea, por ejemplo, la ley del 2014, que recién se empezó a fiscalizar a los medios en 2019 a través de un decreto presidencial, así que eso yo creo que ya pinta mucho la situación. Y es mucho la situación general que hay a nivel legislativo en Uruguay con respecto a la temática, ¿no? Hay muchos derechos garantizados a través de leyes, pero no hay estructuras que lo regularicen. Pero haber respondido sin responder la pregunta. Y creo que sería necesario, ¿no? Estaría buenísimo que por ley hubiera algo más allá de apelar, por supuesto, al impacto social que tendría y no esperar una ley para poder ser todo nuestro sistema, tanto audiovisual como IT, que estamos hablando en este caso, más enfocados, accesibles. Yo tengo una Lo que duda. sí quiero aclarar sobre esa respuesta es que desconozco si hay algún grado de regularización sobre IT, ¿no? Capaz que hay algún grado del que desconozco, la verdad, pero... Hicimos investigación sobre esto y la verdad es que no encontramos algo en concreto que fuera sobre el área de IT o sobre los sistemas. Sí encontramos en el área audiovisual y en otras tantas áreas, pero sobre informática en particular no encontramos nada y eso es algo que tal vez por el tipo de país que somos o algo así, no se está tomando tan en cuenta, ya que la informática, entre muchas comillas, es algo relativamente nuevo, o tener en cuenta estos problemas sobre la informática es algo relativamente nuevo. Creo que ahí es un problema muy grande que tenemos y que estaría bueno atacarlo. Sí, para mí apremia incluso. Sí, yo también creo que tiene que ver un poco con la naturaleza del campo del IT, que es muy práctica, ¿no? O sea, toda esta teoría de repensar algo más desde el origen, ¿no? De lo que hace ese algo, ha sido, por lo menos mi humilde opinión desde otro campo, un gran debe de algunas ciencias más prácticas, por así decir. Pero por eso también está bueno mirar para el costado y ver cómo se ha desarrollado esa disciplina en otros campos y qué reflexiones o planteos se han dado y apropiarse, ¿no? Apropiarse de ellos para también desarrollarlo en el propio campo. Para mí decía apremia porque hoy casi todo socialmente, más en pandemia, se hace de manera virtual. Entonces estamos dejando fuera de muchos servicios, casi todo, por ejemplo, con el banco, compras, hoy se está haciendo pagos de cosas, servicios que personas con discapacidad también necesitan acceder, le estamos dejando fuera de esa posibilidad. Y entonces, mientras más el futuro apunta cada vez más a ser todo informatizado, por tanto no puede dejar fuera a ese sector que tanto lo necesita. Además, exacto, algo aquí que ponen también, y en el caso de hacer aplicaciones apuntadas al público internacional. Ahí nos damos cuenta que hace falta, porque si hacemos una aplicación para Estados Unidos, entonces sí tenemos que tener en cuenta accesibilidad, porque ahí hay multas grandísimas si no, los sistemas no están o no se puede publicar. Entonces ahí vemos el impacto para afuera, ¿no? Pero y para adentro. No podemos ser, como dice, candil de la calle, oscuridad de la casa. Exacto. Entonces, si vemos esa importancia para otros países, porque lo tienen como organizado, ¿por qué no ver ese proceso también para las propias personas nuestras del Uruguay o de la región que no tienen esa ley, sí tienen esos problemas, ¿no? Hacer propia esas regulaciones que se ve que aportan muchísimo, que es algo totalmente enriquecedor para todas las personas. Entonces, es algo bastante difícil de creer que no existan estas regulaciones para poder incluir a todas las personas. Incluir no, poder que todos estemos en igualdad. Derecho. Sí, teniendo en cuenta la naturaleza de la industria de Haití en Uruguay, que es una industria que exporta mucho, ¿no? Y se tiene que, digamos, adecuar a estándares de otros países y formarse en eso, pero acá no aplicamos.
O sea, es como casi un desperdicio, se diría, ¿no? Ahí va. Yo tengo una pregunta que va relacionada con el término. Recientemente vi una TED Talk de TEDx Río de la Plata de Constanza Orbaiz. Invito a todos a que la miren. Súper motivadora al respecto y que hace pensar mucho sobre la necesidad de este tipo de derechos de accesibilidad a la información y demás. Y ella en una parte de esa charla mencionaba con el tema con discapacidad como término, que a veces se puede interpretar como que es brusco, y entonces se tiende a decir capacidades diferentes. Y ella decía, capacidad diferente tiene un balde y un vaso. Yo tengo una discapacidad, como diciendo, no me disminuyan el problema y más bien atiéndanlo, ¿no? Y entonces a mí me resultó interesante eso, más allá de cuando hablo y digo discapacidad, no sé si usar ese término de esa forma es correcto, no sé cómo lo ven ustedes en los estudios que han hecho. Sí, bueno, esto es un tema ese, la verdad. Qué decir y qué no, cómo decirlo, qué términos son los correctos, por así decir. La verdad es que no hay una respuesta definitiva para eso. Yo creo que tanto desde la academia como desde la sociedad hay distintas opiniones y depende de dónde te pares. O sea, lo importante es saber, tipo, por qué estás usando un término o el otro, ¿no? Nosotros hoy hablamos de modelos para entender la discapacidad. Si yo estoy de acuerdo con un modelo, por hacer algo muy brusco, que acá no estoy, con un modelo rehabilitador perdón, de la presidencia, que entiendo que las personas, o rehabilitador también, que las personas tienen que ser corregidas, ¿no? Que la discapacidad se encuentra en la persona, yo a esa persona le voy a llamar discapacitado, ¿no? Porque hago enfoque en la discapacidad en la persona, ¿no? Ahí se encuentra la discapacidad. Si yo entendiera la discapacidad de esos modelos. Ahora, si yo entiendo la discapacidad del modelo social, que es de donde yo la entiendo que la discapacidad es un resultado de una interacción entre las particularidades de la persona y el entorno o servicio o producto con el que esté interactuando. Y esa interacción es negativa, dado que presenta barreras. Ahora, la discapacidad ya no se encuentra en la persona, sino que se encuentra en el resultado de esa interacción, en esa situación. Yo uso el término situación de discapacidad, persona en situación de discapacidad o con situación de discapacidad. Tengo muchos colegas también suscriben a este modelo, que usan persona con discapacidad, pero porque entienden que la discapacidad sigue estando, pero no la persona. O sea, es una persona que tiene una discapacidad, pero no de resultado de únicamente sus particularidades personales, ¿no? Siguen entendiendo que esa discapacidad es un producto de la interacción de su persona con un entorno, medio ambiente, etc. Yo creo que más que el término que utilicemos, sea uno u otro, bueno, hay algunas cosas que, bueno, yo desde un ámbito más personal entiendo que son una burrada, por así decir. Decir discapacitado o referirse, por ejemplo, a la lengua de señas como moriquetas que hacen, que lo he escuchado más de una vez, o cosas así, me parece como, te estás parando de un lugar que no corresponde, pero lo importante es entender que si nosotros decimos o persona con discapacidad, persona en situación de discapacidad, persona con capacidad diferente, que realmente es un término que yo no lo encuentro muy feliz porque, o sea, capacidades diferentes, ¿en qué sentido? O sea, yo he hablado con muchos sordos y ciegos y que me han dicho, o sea, yo no es que tenga una capacidad diferente, yo no veo, yo no escucho. O sea, también hay que sacar un poco el tabú de hablar de discapacidad, como pasa con otras temáticas sociales, y no sé, no tener miedo de decirlo. Y si lo decís, si alguien te corrige, bueno, hablás por qué crees que es este término, por qué crees que es el otro. O sea, hay que saber bien por qué utilizamos un término u otro, no más de tener miedo de usar el correcto. Pero me gustó eso de que la discapacidad está en la sociedad que no le da acceso a ciertas cosas. Entonces está buenísimo verlo así. Gracias. Ahí yo también ya para hacer otra invitación, que también vi una de Maison Sayid, también una charla TED, y me resultó súper interesante en una parte que ustedes mencionaban de dar acceso a la construcción. Y ella mencionaba de todos los problemas que pasaba y todas las sesgos y todas las situaciones incómodas que pasaba por su situación de discapacidad,
y cómo eso la conllevó a ser ella parte de herramientas que desarrollaba para poder ayudar a otros, y cómo las personas, incluso con buenas intenciones, no podían, en verdad, aunque tuvieran empatía, ponerse realmente en sus zapatos para saber qué era lo que realmente le hacía falta que tuvieran esas aplicaciones para ellas serles útil realmente. Entonces, eso también es una recomendación buenísima de que incluir a estas personas, y creo que hay algunos proyectos incluso en Uruguay al respecto, incluir estas personas como parte del proceso y en la parte del testing y en la parte de que sea. Así que interesantísimo todo. Ahí estamos sobre el tiempo, no sé si quieren decir algo más. No, por mi parte ya estamos Si no hay completos. ninguna duda más. Buenísimo. Por acá no queda otra duda. Muchas gracias primeramente a ustedes por animarse sobre el tema, preparar esta información que estuvo muy completa, y también agradecer al público por sumarse. Mañana queda el video en YouTube también, por si quieren compartirlo, que es buenísimo, que la idea es compartir este tema, que se hable más, hacerlo mucho más común, hablar sobre el tema, a ver si también se vuelve mucho más común que se incluyan en nuestros procesos. Entonces, muchísimas gracias nuevamente a todos, y nos estamos viendo a mediados de mayo. Tenemos otro ya adelanto, se va a llamar Testing sobre rueditas, así que va para esas personas que comienzan en el testing y se sienten abrumados por la cantidad de cosas que hay. Va a estar buenísima, y desde ya la estamos invitando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias, chao.